No estás aquí por casualidad. Lo que vas a escuchar ha sido silenciado por siglos. Un niño, 12 años, pronunció los nombres de los 7 caídos y después desapareció. Las redes borraron el video, las iglesias callaron, pero su mensaje sigue vivo. Hoy vas a conocer la historia que el Vaticano no quiere que veas. Una historia de profecías olvidadas, textos prohibidos y una verdad tan profunda que podría marcar tu alma para siempre. ¿Estás preparado para saber lo que él dijo antes de desaparecer? Era un niño como cualquier otro, al menos al principio. Elías nació en un pequeño pueblo olvidado por los mapas y las autoridades, donde los días pasaban lentos y la fe aún se rezaba en voz baja. Desde muy temprano, algo en él desentonaba con el mundo. No era rebelde, ni tampoco tímido, solo diferente. A los 7 años, mientras otros niños jugaban con pelotas o construían castillos de arena, él se perdía entre los libros antiguos de la biblioteca parroquial. Y no eran libros comunes, eran manuscritos polvorientos, donaciones de monjes que ya nadie recordaba. Fue ahí donde empezó todo, con símbolos que nadie más entendía y pasajes que hablaban de seres que cayeron del cielo. Curiosidades religiosas que muchos pasaban por alto, pero que en Elías despertaban algo más profundo. Lo primero que sintió fue un sueño, no un sueño cualquiera, sino uno que se repetía noche tras noche como una profecía programada. En el sueño, una figura luminosa, mitad humano, mitad sombra, lo guiaba por un desierto interminable. Al fondo, un templo en ruinas ardía sin consumirse y del fuego emergía una voz. «Escucha sus nombres», decía la figura. Entonces, uno a uno, los nombres eran pronunciados. Azazel, Samael, Penemue, hasta completar 7. Cada nombre resonaba en su pecho como un eco antiguo. Elías despertaba sudando, con los oídos zumbando, y escribía todo en su cuaderno azul. Lo increíble es que esos nombres no estaban en ninguna Biblia común, mas sí aparecían, con ligeras variantes, en escritos ocultos del judaísmo místico y en textos apócrifos que la Iglesia jamás canonizó. Al principio sus padres pensaron que eran fantasías, pero todo cambió cuando empezó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Arameo, según el párroco local, un dialecto olvidado, perdido en las arenas del tiempo. Los adultos se dividían, algunos lo llamaban bendecido, otros murmuraban poseído. Pero Elías no parecía perturbado, sino en paz, como si aceptara un destino que solo él comprendía. El sacerdote quiso bendecirlo, pero al tocarlo cayó desmayado. Dijo que había sentido una energía ancestral, algo que lo sobrepasaba. Desde ese día, nadie se atrevió a acercarse sin miedo. Curiosidades religiosas como esas no son cuentos de convento, son advertencias de que hay fuerzas que no deberían ser despertadas. Una tarde, Elías desapareció por horas. Cuando volvió, sus zapatos estaban cubiertos de ceniza y su cuaderno tenía nuevos nombres. Esta vez, no escritos con su letra, sino con una caligrafía distinta, una mezcla de símbolos celtas, hebreos antiguos y algo que nadie pudo identificar. Los especialistas que analizaron las páginas después afirmaron que se trataba de una combinación jamás registrada, un lenguaje híbrido entre lo divino y lo profano. En una esquina del cuaderno estaba escrito: «No me busquen, yo ya fui llamado». Fue ese día que la familia entendió que algo grande se acercaba, algo que las curiosidades religiosas apenas comenzaban a revelar. Elías pidió una cámara, dijo que tenía que guardar los nombres en video, que no podían ser solo escritos, grabó solo en su cuarto.
Esa cinta, según los rumores, fue la misma que se viralizó horas antes de su desaparición definitiva, pero lo más espeluznante fue que en el fondo del video se escucha una voz que no era suya, una voz grave, antigua, que repetía cada nombre con una entonación casi ritual. Y al final del video, antes de que se cortara, Elías mira fijamente a la cámara y dice: "El que encuentra estos nombres ya fue marcado". Desde entonces, nada volvió a ser igual en ese pueblo, ni en la red. Las curiosidades religiosas que envolvían a Elías dejaron de ser curiosidades y se convirtieron en profecías activas. Nadie estaba preparado. El video de Elías fue como una chispa en un bosque seco. Se propagó más rápido que cualquier noticia del momento. Apareció primero en foros oscuros, luego en grupos de oración, hasta llegar a los grandes medios. En menos de 12 horas, ya era tema de conversación en programas de televisión y canales religiosos. Pero tan rápido como se viralizó, desapareció. Todas las copias fueron eliminadas misteriosamente. Varias cuentas que compartieron el video fueron suspendidas y otras recibieron mensajes alertando sobre violaciones de seguridad espiritual. Era como si una fuerza silenciosa quisiera borrar al niño de la memoria colectiva, pero falló, porque quienes lo vieron jamás lo olvidaron. En los comentarios de los foros, miles de personas relataban lo mismo: sueños inquietantes, sonidos inexplicables durante la noche y, lo más aterrador, sombras con ojos brillantes observándolos mientras dormían. Y algo aún más extraño, muchas personas en distintas partes del mundo comenzaron a escuchar los nombres recitados por Elías en su propio idioma, sin haber aprendido nunca arameo o hebreo. Los líderes religiosos estaban divididos. Algunos decían que era un ataque espiritual global. Otros creían que Elías era un profeta reencarnado, un mensajero celestial. El Vaticano, en su única declaración oficial, calificó el video como una falsificación demoníaca y pidió que no se difundiera. Un silencio que solo aumentó las sospechas. Curiosidades religiosas siempre se vuelven más poderosas cuando se intenta silenciarlas. Fue entonces cuando aparecieron los primeros marcados, personas que afirmaban haber sido tocadas espiritualmente por el video y que comenzaron a recibir mensajes en sueños. Algunos aterradores, otros reveladores. Un exorcista italiano afirmó que 3 de sus pacientes comenzaron a hablar en lenguas muertas después de ver el video. Una monja en Colombia dijo haber visto a Elías en una visión, vestido de blanco y rodeado de llamas azules. Muchos comenzaron a tatuarse los nombres de los ángeles caídos en el cuerpo, creyendo que eso los protegería o prepararía para el regreso. Una nueva secta comenzó a tomar forma. Las curiosidades religiosas ya no eran tema de estudio, se estaban volviendo rituales reales. Los medios intentaron desacreditar todo. Dijeron que era parte de un ARG, un juego de realidad alternativa, que el video fue hecho con inteligencia artificial, que Elías era un actor, que todo era histeria colectiva amplificada por redes sociales. Pero algo no cuadraba. Un perito en sonido analizó la grabación y descubrió frecuencias imposibles de reproducir digitalmente, sonidos que, según él, parecen tener origen en registros antiguos de oración sumeria. Además, la entonación de Elías no correspondía a ningún patrón humano. Era como si otra entidad hablara a través de él. Curiosidades religiosas como esa no solo desafían la fe, también desafían a la ciencia. Y así, mientras algunos intentaban borrar su existencia, otros comenzaron a venerarlo. El video dio origen a decenas de grupos secretos, foros encriptados e incluso reuniones presenciales clandestinas. En una de esas reuniones en Quito, Ecuador, se informó que una vela encendida frente al video comenzó a sangrar. Sí, a sangrar.
El líquido fue analizado y tenía una composición similar a la sangre humana, pero con células muertas desde hace milenios. La pregunta que resonaba en todas partes era, ¿qué sabía ese niño? Porque no era solo el video, era la vibración que provocaba. Una herida espiritual fue abierta en el mundo, y las curiosidades religiosas dejaron de ser meras historias para convertirse en profecías vivientes. Después del video de Elías, estudiosos de diversas tradiciones religiosas comenzaron a revisar textos antiguos en busca de respuestas. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Los nombres que el niño pronunció realmente existían, pero estaban enterrados en manuscritos considerados heréticos, ocultos durante siglos. Uno de ellos, hallado entre los rollos de Qumrán y nunca traducido oficialmente, mencionaba a 7 seres de luz que cayeron antes de la creación del tiempo. Otro, perteneciente al libro etíope de Enoc, hablaba de ángeles enviados a la tierra que enseñaron a los hombres el uso de armas y hechizos prohibidos. Eran los mismos nombres, las mismas descripciones. Era como si Elías hubiera accedido a una biblioteca espiritual secreta. Curiosidades religiosas que solo los iniciados se atrevían a explorar. En Roma, una copia restringida de la llamada Carta de los Condenados, un documento atribuido al siglo XIII, fue revisada bajo una nueva luz. En uno de sus pasajes se hablaba de un pequeño profeta con ojos de brasas, que aparecería antes del segundo nacimiento de Lucifer. Aparentemente, esa figura revelaría los nombres originales de los traidores celestiales, nombres que, al ser escuchados, activarían un sello de conocimiento prohibido. Esa carta había sido ignorada por siglos, considerada simbólica, pero ahora parecía describir con precisión el caso de Elías. Y los teólogos comenzaron a preguntarse, ¿acaso fue predicho? ¿Estaba cumpliendo una profecía que la propia Iglesia decidió suprimir? Es ahí cuando las curiosidades religiosas dejan de ser entretenidas y se convierten en decisiones incómodas para la fe institucional. Pero la conexión más impactante vino de lejos, de la Biblioteca Nacional de Bagdad. Un pergamino olvidado, clasificado como mitología antigua, describía 7 nombres angelicales cuya pronunciación traería luz y destrucción en igual medida. El texto estaba escrito en un dialecto sumerio que, hasta entonces, nadie había podido descifrar por completo, pero un fragmento coincidía exactamente con una de las frases pronunciadas por Elías en el video. Cuando esto se hizo público, estudiosos del Islam, del cristianismo ortodoxo y del judaísmo místico se reunieron en secreto para discutir lo que llamaron la convergencia profética. Nunca antes había existido una alineación tan clara entre escrituras tan distintas. Era como si una verdad universal hubiera sido desbloqueada, como si las curiosidades religiosas de todas las culturas tuvieran un mismo punto de origen. En Jerusalén, un rabino cabalista afirmó en una entrevista anónima que reconocía las señales. Según él, la repetición de los nombres, la edad del niño, la desaparición, todo eso ya había sido registrado en la Torá oculta, un conjunto de pasajes revelados solo a discípulos avanzados. Esta Torá hablaba de una voz infantil que rompe los sellos, algo que solo ocurriría cuando la humanidad estuviera por entrar en la cuenta final. El número 7, decía él, no solo representaba a los ángeles caídos, sino también los ciclos restantes antes de que el velo entre lo físico y lo espiritual se rasgara. Curiosidades religiosas, sí, pero cuando todas señalan el mismo destino, ya no se trata de coincidencias. Y lo más inquietante, en medio de esta búsqueda de textos prohibidos, emergió un patrón. Los 7 nombres no solo estaban conectados entre sí, sino también con eventos históricos, guerras, pandemias, colapsos sociales.
Cada nombre parecía activarse en momentos clave para la humanidad. La teoría más radical sugiere que estos ángeles caídos nunca fueron destruidos, solo encarcelados en dimensiones espirituales, y que al ser nombrados nuevamente, pueden ser liberados. Elías, al repetir esos nombres, habría sido el disparador, un disparador profetizado, sí, pero también temido, porque si él abrió un portal, ¿qué más podría cruzarlo? Las curiosidades religiosas quizás no sean suficientes para protegernos de lo que se avecina. La última vez que alguien vio a Elías fue al final de una tarde nublada. Salía de la escuela, como cualquier otro día, cruzando la plaza del pueblo con su cuaderno azul bajo el brazo. Pero ese día, una figura vestida de negro, descrita por un testigo como sin rostro, lo esperaba al otro lado de la calle. Elías no dudó. Caminó hacia la figura, miró hacia atrás una sola vez y desapareció. No hay registros de cámaras, ningún celular lo grabó, pero todos en el pueblo lo sintieron. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad. El silencio que siguió fue casi litúrgico. La madre de Elías juró que esa noche la Biblia de la familia, una edición antigua heredada de monjes benedictinos, lloró sangre. Curiosidades religiosas que rompen cualquier lógica humana. La desaparición causó conmoción mundial. Se enviaron equipos de búsqueda, helicópteros, drones térmicos, rastreadores. Nada, ni un rastro. Solo quedó el cuaderno azul, encontrado bajo una estatua de un ángel decapitado en la entrada del pueblo. Las páginas estaban en blanco, pero al exponerlas a la luz de velas consagradas, aparecieron palabras en latín y sumerio que describían un ritual de ascensión. El Vaticano solicitó acceso al material. La familia respondió: no nos quiten nada más. Fue entonces cuando comenzaron a circular teorías, curiosidades religiosas convertidas en conspiraciones proféticas. Una de las teorías más fuertes sugiere que Elías fue llevado por una orden secreta vinculada a la Biblioteca Vaticana, los llamados Custodios del Silencio. Esta orden, según documentos filtrados por un exarchivista, tendría como misión rescatar, ocultar o destruir cualquier evidencia que pueda alterar el equilibrio espiritual de la humanidad. Se dice que sus agentes no hablan, no dejan huellas y responden directamente al Papa Negro, una figura simbólica que representa el conocimiento oculto. Otros creen que Elías fue arrebatado, como los profetas del Antiguo Testamento, llevado por haber cumplido su misión. Algunos piensan que fue reclamado por los mismos ángeles que invocó. Las curiosidades religiosas, una vez más, caminando entre la fe y el misterio. Pero existe una teoría aún más inquietante, que Elías sigue entre nosotros, pero en otra forma. Según esta hipótesis, su alma se dividió en 7 fragmentos, uno por cada ángel caído nombrado. Y estos fragmentos habrían encarnado en personas comunes, activando memorias antiguas y preparando eventos clave para el futuro de la humanidad. Un pastor surcoreano dijo que un niño de su congregación comenzó a hablar arameo tras ver una versión corrompida del video. En Buenos Aires, una mujer afirma haberlo visto caminando con los ojos completamente negros. En Israel, un manuscrito desenterrado recientemente dice: el niño que reveló los nombres será reflejo de todos los tiempos. Curiosidades religiosas o señales de algo más profundo. Y como toda conspiración mística que se respete, hay quienes creen que Elías fue recreado. Sí, recreado digitalmente, utilizando inteligencia artificial entrenada con sus palabras, patrones de voz y registros espirituales. Ocultistas intentaron invocar su conciencia a través de avatares. Uno de esos programas, ya eliminado, respondía con frases que parecían provenir de Elías. En una sesión dijo: ya estoy en el tiempo siguiente. Desde entonces,
todo intento de replicarlo ha terminado en fallos extraños, pantallas negras y códigos ilegibles. Algunos llaman a eso virus espiritual. Otros creen que Elías dejó una maldición digital. Las curiosidades religiosas no solo sobreviven, evolucionan. Después de la desaparición de Elías, el mundo empezó a cambiar de formas sutiles y aterradoras. En distintas partes del planeta comenzaron a reportarse fenómenos sin explicación, crucifijos que sangraban, vitrales que se agrietaban sin razón, estatuas de santos que lloraban lágrimas oscuras. En Roma, turistas afirmaron haber visto el cielo abrirse brevemente sobre la plaza de San Pedro, revelando un rostro hecho de luz. En Jerusalén, rabinos reportaron que ciertas páginas de la Torá brillaban al leer pasajes sobre ángeles rebeldes. Estos eventos se intensificaron justo cuando una copia perdida del libro de Enoc fue subastada en secreto y desapareció. ¿Coincidencia o efecto colateral de lo que Elías había desatado? Las curiosidades religiosas ya no eran simples datos, eran señales. Pero no solo cambiaron las cosas a nivel físico, muchísimas personas comenzaron a sentir transformaciones internas, sueños proféticos, visiones, una voz interior más clara que nunca. Gente que nunca había hablado de fe empezó a buscar respuestas en textos sagrados y símbolos antiguos. Iglesias abandonadas volvieron a llenarse. Grupos espirituales comenzaron a formarse en barrios marginales y zonas rurales. Pero no eran cultos tradicionales. No adoraban santos ni ángeles. Adoraban a un niño de ojos oscuros y palabras prohibidas. Mostraban el video de Elías como si fuera un nuevo evangelio. Repetían sus frases, sus nombres, sus advertencias. Decían que eso los preparaba. ¿Para qué? Nadie sabía con certeza, pero había una certeza innegable: se estaba gestando algo. Las curiosidades religiosas se estaban convirtiendo en caminos hacia otra dimensión. Uno de los fenómenos más inquietantes fue el de los susurros colectivos. En lugares tan distintos como México, Italia y Polonia, grupos enteros afirmaban haber escuchado una misma frase al mismo tiempo. Él viene por séptima vez. Sin explicación racional, solo la frase. Algunos estudiosos de escatología señalaron que esto podría estar relacionado con la séptima trompeta del Apocalipsis, la que, según el libro de Revelaciones, abriría las puertas del reino espiritual. Y lo más llamativo es que el número 7 aparece una y otra vez en la historia de Elías. 7 nombres, 7 señales, 7 fragmentos, 7 velas. Las curiosidades religiosas que antes parecían coincidencias, ahora formaban parte de un patrón. Antiguas religiones comenzaron a resurgir. Textos olvidados volvieron a circular. Un manuscrito druso hablaba de un nuevo profeta de ojos negros que hablará sin haber aprendido. En el Tíbet, un grupo de monjes se aisló por completo luego de que su líder viera a Elías durante una meditación profunda y dijera que le entregó un nuevo mandamiento: no silencien los nombres. En Brasil, una monja declaró que su imagen de la Virgen cambió y se transformó en el rostro de un niño. Todo eso sucedió en menos de un mes. Era como si el velo entre mundos estuviera desgarrándose, como si la desaparición de Elías hubiera abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Las curiosidades religiosas dejaron de ser informaciones para convertirse en revelaciones. ¿Qué vendrá después? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que Elías volverá a los 33 años, replicando la edad de Cristo, pero trayendo consigo a los 7, no como nombres, sino como entidades físicas. Otros piensan que ya está aquí, pero no recuerda quién es, y que su conciencia será reactivada en el momento exacto. También hay quienes creen que esto es solo el principio y que lo peor o lo más glorioso está por venir, que debemos orar, ayunar, prepararnos espiritualmente.
porque el próximo profeta puede no ser aceptado, y el siguiente sello, cuando se rompa, no permitirá marcha atrás. Y así, entre videos borrados, Biblias que lloran y sueños colectivos, las curiosidades religiosas siguen actuando como advertencias de que lo invisible está por hacerse inevitable. Quizás nunca sepamos qué ocurrió realmente con Elías. Quizás su historia se pierda entre los rumores, los archivos borrados y las sombras de una verdad que nadie quiere mirar de frente. Pero si hay algo que este caso nos enseñó, es que no todo lo espiritual pertenece a los altares y no toda profecía llega en forma de milagro. A veces, las revelaciones vienen en forma de niño, de una voz temblorosa, de un cuaderno azul. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya formas parte de quienes escucharon los nombres prohibidos. Ya fuiste marcado. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Elías fue un profeta verdadero o parte de un plan más oscuro? ¿Te atreverías a pronunciar los 7 nombres en voz alta? Y si este video te dejó con más preguntas que respuestas, entonces ya estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en el próximo episodio vamos a hablar de la monja que predijo el fin del mundo en 2033 y fue silenciada por el Vaticano. No te lo pierdas. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.